El fiscal de distrito de Manhattan está pegando muy fuerte. Jim Jordan y el Comité Judicial de la Cámara dijeron en un comunicado: el Comité Judicial de la Cámara celebrará una audiencia el próximo lunes 17 de abril a las 9 de la mañana en la ciudad de Nueva York. La audiencia Víctimas de Crimen Violento en Manhattan examinará cómo las políticas antivíctima y procrimen de Alvin Bragg han incrementado el crimen violento y conducido a un ambiente peligroso para residentes de la ciudad de Nueva York. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan respondió en Twitter, y cito: que no les engañen, los republicanos en la Cámara vienen con una maroma tras la ciudad más segura de América, pero no harán ningún esfuerzo para incrementar la seguridad del público, como apoyar una reforma de armas o cerrar el oleoducto de hierro. Y le damos la bienvenida a las conversaciones de seguridad. Las tenemos a diario con autoridades locales, estatales y federales, así que comenzaremos. Data recién revelada muestra que los homicidios y los tiroteos se han reducido en el primer trimestre del año, y la reducción en gran parte se debe al progreso en Manhattan. Prácticamente toda categoría mayor de crimen es más baja en Manhattan hoy que el pasado año. Los asesinatos bajaron 14%, los tiroteos 17%, los robos 21% y los hurtos 8%. En el primer año de Bragg en el puesto, la ciudad de Nueva York tuvo de las tasas de homicidio más bajas en ciudades grandes, 5.2 por cada 100,000, casi 3 veces más bajo que Columbus, Ohio, con 15.4. Y si a Jim Jordan le preocupa la seguridad pública, pues que se dé un viaje por Columbus, Dayton, Cincinnati, Cleveland, Akron y Toledo en su estado, en vez de malgastar el dinero de contribuyentes saliéndose de su ruta. Pero consideremos un momento por qué los republicanos hacen esto. Básicamente están diciendo que la acusación de Alvin Bragg a Trump es totalmente política, porque Nueva York tiene crimen impactante, que al Alvin Bragg acusar a Trump de crímenes de cuello blanco, de alguna forma está pasando por alto otros crímenes. Como si Alvin Bragg fuese la única persona procesando casos de crimen en Nueva York. No hay policías, es solo Alvin Bragg, y cuando está enfocado en Trump, hay luz verde para que asesinos y lunáticos cometan crimen por todo Nueva York. Lo he dicho antes y lo repetiré. Nadie odia más a sus seguidores que los republicanos, porque la verdad es que si tú esperas que adultos crean en eso, pues entonces no les importa a la gente que puso la confianza en ellos. Además, los republicanos equiparan el crimen de Trump con asesinatos y violaciones, como si no debiesen de acusarlo por crímenes de cuello blanco, que ahora el crimen de cuello blanco es aceptable porque también existe crimen violento, como si el crimen fuese un juego de suma de cero. ¿Qué tal si procesamos todos los crímenes, incluyendo crimen violento y crimen no violento de cuello blanco? Que dicho sea de paso es lo que Alvin Bragg está haciendo. La tasa de crimen en Nueva York está por debajo del promedio nacional, pero eso no impide que los republicanos promuevan la narrativa que quieren impulsar. Ejemplo, miren el tweet de Marjorie Taylor Greene. Ayer un hombre fue tiroteado a sangre fría en la ciudad de Nueva York de Alvin Bragg. Asesinan a gente a diario en Manhattan por las políticas pro crimen de Alvin Bragg. ¿Pero en qué está enfocado Alvin Bragg? En la persecución política del presidente Trump, un hombre inocente que no ha cometido crimen. Y esto es lo que los republicanos harán. Ya les dieron sus órdenes, se van a enfocar en todas y cada una de las instancias de crimen en una ciudad de 8 millones de personas, como si eso fuese evidencia de que la acusación de Trump está equivocada. Y aun cuando los homicidios han caído a su nivel más bajo desde el año 2019, y aun cuando el crimen en general se ha desplomado una fracción de lo que fue en los 80s y los 90s, los republicanos harán creer a todos que el crimen está fuera de control, porque mentir es el objetivo. Pero esa narrativa ignora la realidad, que no pinta un panorama muy bonito para republicanos. Según un estudio de la compañía Third Way, el porcentaje de asesinatos en promedio es 40% más alto en los estados en que Trump ganó. Y 8 de 10 de los estados con la peor tasa de asesinatos per cápita votaron por Trump. Y aún en las ciudades, Bakersfield es corrida por republicanos localmente y está representada por un republicano en el Congreso. Y esa ciudad tiene peor tasa de asesinato per cápita que Los Ángeles o San Francisco. Tulsa en Oklahoma es republicana y la ciudad de Oklahoma, ambas tienen tasas de asesinato per cápita que duplican y triplican la de Nueva York. Y elaborando más, no parece que la tendencia vaya por el camino correcto en estados rojos. El estado con mayor incremento en asesinatos per cápita, Wyoming, con aumento de 91.7%. Y el segundo mayor aumento, Dakota del Sur, con 69%. De hecho, 6 de los 10 estados con mayor incremento en asesinatos per cápita son republicanos. Y añadan a esa lista Nebraska, Kentucky, Virginia Oeste y a Kansas. Estados que no son bastiones liberales. ¿Y saben cuál no está en los primeros 10? Nueva York. Si a Marjorie Taylor Greene le importase la realidad, esto les resultaría interesante. Pero lo que parece más interesante es que mientras los republicanos se lanzan de pecho señalando el crimen, aun cuando ellos corren estados con mayor crimen que los demócratas, cuando tienen la oportunidad de hacer algo, aparte de utilizar esto como una estrategia política para atacar a los demócratas, ellos se oponen a toda solución. ¿Cuántos tiroteos masivos hemos tenido en el país y los republicanos solo ofrecen condolencias y oración, utilizando la excusa de que no es tiempo de hablar de política, sino tiempo de luto?
Y también alegan que intentar detener estos tiroteos masivos es politizar el asunto. Y en cambio flexibilizan las leyes de armas. Y el resultado, más tiroteos, heridos y muertos. Y aparte de que los estados rojos son más peligrosos, lo peor es que cuando tienen la oportunidad de actuar, como quiera se rehúsan. Y si su verborrea no fuese suficientemente mala, su indisposición para hacer algo que pueda combatir el problema es aún peor. Y terminemos con esto, que es otro punto equivocado de esta verborrea republicana, que Trump no hizo nada malo. Y seamos perfectamente claros, Donald Trump fue acusado de 34 cargos criminales en Nueva York, y al centro de todo esto está su pago de soborno a la estrella porno Stormy Daniels para que callase su aventura y que no afectase la elección. Y Trump falsamente calificó este pago como gastos legales. Calificar un récord de negocio como algo que no es un crimen y siempre ha sido crimen en la ciudad de Nueva York, aunque un delito menor. Pero se escala a un delito mayor cuando se hace para cometer otro crimen y fue lo que ocurrió aquí. Considerando que esos fondos ayudaron a la campaña de Trump a esconder una aventura que habría afectado su candidatura. Y con el agravante de que esos pagos fueron todos hechos en octubre 27 de 2016, a solo días de la elección presidencial. Y eso viola la ley financiera de campañas. Y esos ni siquiera son todos los cargos. Son un total de 34 cargos criminales, así que la idea de que Trump no hizo nada malo es risible. Y que eso provenga del supuesto partido de la ley y el orden evidencia claramente cuán engañosa es la imagen de este partido. Antes de irte, por favor, suscríbete a mi canal. Comencé este canal porque hace mucho los republicanos tienen pleno dominio del español en los medios. Así que para ayudar a progresistas a alcanzar una mayor audiencia hispana, por favor suscríbete y comparte los vídeos con tus allegados. Hará una gran diferencia. Y muchas gracias por vernos.